Buenos días, profesor, buenos días, pero bueno, profesor, esto sí va a estar difícil para usted, profesor. Difícil, profesor. Ya se siente el ruido de una extraña nave, profesor, cuando le llega, profesor. ¿Cómo va a resolver esto y cómo lo va a enseñar, profesor? De eso es que la chácara, que no sé qué. Bueno, cliéntense primero que todo, que usted sabe cómo son mis clases. Quiero que se dé un abrazo fraternal en nombre de un ser que nos une a todos y abre su brazo para abrazar la humanidad. Porque precisamente en estos momentos de la historia humana, en estos momentos en que nadie puede vivir ajeno a las grandes controversias cósmicas que se inician en la noche de los tiempos y de la que todos de algún modo sufrimos las consecuencias. Somos además los propagandistas y somos además los protagonistas directos de ella. Aquí no cabe ni la inhibición ni la neutralidad. Debemos conocer la verdadera naturaleza y la situación actual de los grandes conflictos de la humanidad, religiosos, políticos, económicos, sociales y la conciencia del hombre para adorar a un Dios todopoderoso. Llega un momento en que toman la posición correcta algunos y encuentran sentido a todas las contradicciones y paradojas que vemos en la naturaleza, en la sociedad y en nuestro propio consciente y en nuestra propia realidad interior. Por eso es que yo les digo que llega un momento en que existe la necesidad en una tienda de reunión de que los hombres empiecen a adorar a un Dios todopoderoso que debe encontrarse en un lugar santísimo y que nadie puede ver porque muere automáticamente. Debemos saber que para hacer ese famoso tabernáculo, tienda de reunión que luego se convierten en los grandes templos de David, de Salomón, que son diseñados hasta los templos de iglesia hoy en día, conforman tres partes fundamentales que todavía se conservan, que es el lugar santo donde oficia el sacerdote. Y el lugar santísimo que presuntamente fue rompido el velo y penetró el espíritu, escogido por un Dios todopoderoso y escogido y hecho carne y hecho hombre ese espíritu y penetra al cielo para la salvación de la humanidad según la teología. Y en ese lugar santísimo solamente se encuentra Él abrazando el amor inmenso a la humanidad. Mientras tanto, se dan unas leyes, se dan unos principios allá en los capítulos del Éxodo, en el 31, 35, creación del tabernáculo, que debe tener tres partes importantes: el lugar santo, donde supuestamente está la mesa del sacrificio; el lugar santísimo, donde está el Dios todopoderoso e invisible y que solamente su Hijo penetra ahí; y el tabernáculo, con sus grandes, donde se encuentra la grey, donde se encuentra lo que se conoce como el atrio. De tal manera que el Dios Todopoderoso, para limpieza de pecado, exige unas ofrendas por el pecado para poder de una u otra manera quedar satisfecho de que el hombre se ha arrepentido de sus pecados y ofrece carneritos, ovejitas, palomitas, etcétera, etcétera, que la encuentra el Señor Jesucristo en época de Poncio Pilato y Herodes en el tercer templo, que fue el famoso templo caído en el 70 llamado de Jerusalén. Pero ¿qué quieren decir estas tres cosas? Quieren decir precisamente que ahora, cuando me pregunta la Virgencita de la Inocencia, que ruega por los hombres que están en pleitos judiciales, ella me ruega y me dice: pero papá, usted dice ahí que chácara. ¿Eso de chácara qué es, papá? Y yo dije: mira, con esas chácaras son las mismas cuestiones con que nosotros hacemos los hijos, con que yo te hice a ti. Están dentro de las partes de estas partes, papá, pero yo no sabía que eso se llamaba chácara. Bueno, esto es una palabra que se utiliza mucho también en la Argentina, quiere decir otra cuestión, donde está el Milei, el payaso del Milei, en una Argentina arruinada y que ahora se ve obligado a hacer unas cantidades de préstamos y chismosea a los demás países que de una u otra forma tienen sus propios conflictos. El pueblo de Dios también tenía sus
propio conflicto. Había salido de la esclavitud de Egipto. Muchos todavía están en la esclavitud de Egipto cuando no respetan, por ejemplo, un día de descanso de él o no respetan sus leyes. Llega el momento en que la América Latina, llega un momento en que la humanidad ya se sale de estas cosas y empieza a pedir libertad de culto y cada uno interpretar como quiera la Sagrada Escritura. En la América del Norte, en Estados Unidos, aparece un hombre que lucha por los derechos civiles. Ya la palabra había llegado al civilismo. El hombre civil podía abrir sus iglesitas. El hombre civil ya no necesitaba el sacerdocio. Ya el sacrificio de un solo hombre bastaba y sobraba. Pero allá donde se entregó la ley, donde se exige que se haga un lugar donde adorar al Todopoderoso, tiene tres partes: el lugar santísimo, el lugar santo donde oficia el sacerdote y con todas sus prendas, y entre esas prendas está una larga túnica con su efod en las 12 tribus de Israel, en tela púrpura o onís, en la vara del sacerdote Aarón, las 12 tribus, y entonces él escoge estas vestimentas que se conocen como vestimentas sagradas de un sacerdote, sencillamente porque el ruido del cincel y el martillo de cualquier albañil le ofendían, y por lo tanto manda a hacer la parte separada con pieles especiales y cortinas, y el lugar donde oficiaría Aarón o el sacerdote debería tener esas vestimentas onís en el efod, púrpura, hilos especiales. Debería llegar allá el arca del testimonio y la ley. Debería llegar allá los utensilios, el candelabro de oro puro y todas sus cosas, y que toda la gente llevara la ofrenda, pero para continuar así y terminar donde se debería adorar a un Dios todopoderoso. Sin embargo, manda todas estas cosas porque el ruido le ofende, y tienen unos escalones para poder llegar el sacerdote a oficiar detrás de él. Esa era la antesala, detrás de él estaba el lugar santísimo, y en ese lugar santísimo solamente estaba el Dios invisible. Y el Dios invisible, el Todopoderoso que da las leyes, y había escogido a un tal Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, para que con el oro, el cobre, el bronce y todo objeto de valor hiciera todo objeto artístico, artesanal. Y entonces todas estas cosas se pondrían junto con el arca, el pacto y la ley en esos lugares. Y el sacerdote debería llevar, que ya se usaban prendas en otras culturas, pero debería llevar igualmente el sacerdote lo que conocemos como una túnica, como la que usaba el Hijo de Dios, hasta los tobillos, sencillamente para cuando el hombre todavía no había visto el civilismo de las repúblicas y las cuestiones, y en Estados Unidos Luther King luchando y saliendo de las garras del Ku Klux Klan y todas esas cuestiones, y se logra la libertad de culto, y el hombre entonces civil con pantalón apretado podía entrar y llevar la palabra al lugar santísimo. Eso era prohibido. Y el candelabro de oro puro y todos sus utensilios y todo lo que había mandado el Todopoderoso a hacer, las prendas de vestir del sacerdote finamente tejidas y santas hasta la rodilla, para que cuando subiera a oficiar las cosas de Dios, el movimiento de los huevos o de las chácaras que desconoce la Virgencita de la Inocencia, no se movieran, porque ese movimiento de los testículos y de los huevos ofendían al Dios Todopoderoso, que se encontraba en el lugar santísimo, donde penetró al que llamamos Hijo de Dios o Jesucristo. De esa manera el sacerdote cumple con sus prendas
sagrada, pero llega el momento de las repúblicas, el momento del civilismo, el momento de las revueltas en Europa, en América y en todas partes del mundo, donde se pide que se tiene que leer la palabra de Dios cualquier civil, y entonces vemos lo que vemos hoy, que en el lugar santísimo donde te oficia un hombre con un pantalón apretado que se le ven todos los testículos, o una mujer con periodos de menstruación y cotes y todas esas cuestiones ofician en el lugar donde solamente fue escogido un sacerdote o una sacerdotisa, pero con las prendas hasta los tobillos, sencillamente para que el movimiento de las chácaras del hombre, de los huevos, del pene, no lo ofendan al subir al lugar santo a oficiar su palabra. Y de ahí que las prendas de un sacerdote son respetables. Hombre, profesor, nosotros no sabíamos eso. Eso está en la... Pero penetra el Hijo al lugar santísimo, y la humanidad siente una liberación porque su pueblo también fue escogido, perseguido, y solamente aquellos serviles, hombres inocentes y sencillos y puros de un cristianismo primitivo sintieron la persecución en todas las aras donde se encontraba, y solamente le quedaba la esperanza de que los ángeles de Dios les ayudaran para propagar su famosa palabra, que es lo que significa profecía, llevar el evangelio a todas las partes del mundo. Hombre, profesor, nosotros no sabíamos. Continuaremos en la próxima, porque ya le quiero pegar un cocotazo al pelo de cabra que está allá haciéndome mofa.